¿Qué tal? Muy buenas tardes a todos nuestros alumnos de la Academia Bizancio, a nuestros seguidores en Facebook, en Instagram que nos ven en este video y a todos los demás. Le damos la bienvenida a esta nueva sección que tenemos aquí en la Academia, en nuestra página web, de poder aportar un poco en el aprendizaje de nuestros alumnos, en poderle brindar algunas de nuestras clases que hemos dado durante estos años en la Academia para el aporte de los estudiantes de medicina. El día de hoy mi persona, soy Gabriel Castilla, interno de medicina de la Universidad Ricardo Palma. Voy a compartirle un pequeño tema sobre farmacología del asma para que pueda ser útil para ustedes, los que tal vez van a llevar farmacología o tal vez algunos que ya lo han llevado y quieren repasar aspectos muy pequeños y prácticos, que es lo que nos caracteriza a nosotros como academia, las cosas puntuales, fáciles de entender y que pueda ser comprensible. Empecemos. La farmacología del asma va a empezar sabiendo con la definición. El asma es una enfermedad inflamatoria crónica de las vías respiratorias, bronquiales, de manera reversible. Es importante esta definición porque es exacta, ya que implica una inflamación y una hiperreactividad bronquial, es decir, una broncoconstricción que va a ser de manera reversible, a diferencia de otra patología que también se caracteriza por una hiperreactividad bronquial, que es el EPOC, pero esta es irreversible. La reversibilidad se caracteriza por el cambio que va a tener entre broncoconstricción a broncodilatación y que es importante en el asma. Además, el asma es una enfermedad muy importante que tenemos que tener en cuenta en la parte clínica y como estudiante de medicina, porque muchos casos de asma hay en nuestro alrededor, familiares, conocidos, y en los mismos hospitales cuando en algún momento regresemos después de esta cuarentena. Además, el asma es característico porque se presenta por episodios y crisis. ¿Qué quiere decir esto? Que a emergencia de un hospital va a ir un paciente asmático por toda la clínica florida que da esta. Y además, no solo este asmático va a tener un momento agudo, un momento brusco con esta clínica, sino que puede presentarse durante algunos días de la semana, por ejemplo, no sé, se le presenta un lunes, después el miércoles, o puede presentarse durante el día. Digamos, el día de hoy se le ha presentado a las 10 de la mañana una crisis y también en las 10 de la noche. Entonces es una enfermedad muy común y muy característica por estos episodios y crisis. Se caracteriza por una triada fisiopatológica, el edema de mucosa, la hiperreactividad bronquial y la broncoconstricción. Es importante tener en cuenta esta fisiopatología para poder entender la farmacología. Y esta fisiopatología va a representarse en los síntomas que vamos a ver más adelante. Además, algo importante y último que ha sacado el GINA, que es la sociedad que estudia y que actualiza el asma cada año, es la característica de que el asma puede ser alérgica o no alérgica. ¿Qué quiere decir esto? Que va a haber un exógeno, algo extrínseco fuera del organismo que va a desencadenar la sintomatología del asma. Y algo nuevo importante que es la no alérgica, que es por mediadores inflamatorios propios, que es importante porque este asma no alérgico intrínseco va a dar mucha refractariedad o mucho fracaso al tratamiento farmacológico. Es mucho más severo y su tratamiento ya va más en lo profundo, que son medicamentos monoclonales y medicamentos más sofisticados. Pero lo que nos vamos a enfocar es en el asma extrínseca alérgica, ¿no? Que es la más común. Ahora lo importante también que cuando ustedes vuelvan y tal vez si les sirve es que el diagnóstico del asma, si recuerdan su fisiología, es mediante la espirometría forzada. Es un examen el cual va a medir la capacidad que tiene el pulmón en neumología de poder botar todo el aire que uno ha retenido. Eso quiere decirse el volumen forzado expiratorio del primer segundo. Y cuando se da una relación con la capacidad vital forzada, que es todo el aire que nosotros inspiramos, ¿no? Y podemos reservar, eso se llama el índice de Tifenot. El índice de Tifenot está disminuido en el asma. Y es lógico, ¿no? Porque el aire va a ingresar y al momento de estar obstruido esta vía, lo que va a ocasionar es que este aire que ha ingresado ya no pueda salir. Por eso el volumen forzado en el primer segundo está disminuido, ¿no? Que es característico y es un dato que les doy. La clínica que siempre presenta a estos pacientes asmáticos para una sospecha de asma es las sibilancias por la hiperreactividad bronquial y la broncoconstricción,
la opresión torácica por esa mucosa que hay y que obstruye esta zona, la tos por la dificultad que tienes de botar este moco y la dificultad respiratoria por la obstrucción y lo que no puede y que no puedes introducir nuevo aire para oxigenar tu organismo. Estos son los criterios para una sospecha de asma, pero hay criterios mayores que se describen que son el patrón de antecedentes, que es muy importante en esta enfermedad. El antecedente familiar de algún pariente, padre o madre específicamente, que tengan diagnóstico de asma, te hace casi al 100% sospechar o diagnosticar que ese niño o este paciente es asmático. Además de entender que el asma es una atopía, que quiere decir una reacción alérgica general sistémica. Y si el niño tiene antecedente, joven, adulto, tiene antecedente de atopía, que son la rinitis alérgica, eso que dice que tengo mucho moco en la nariz, ¿no? Y que están sonándose la nariz a cada rato, y también la dermatitis atópica, que es una reacción alérgica a algunos componentes del exterior en la piel. Si tienes antecedentes de este tipo de atopía, entonces más te sugiere ser asmático. A diferencia del EPOC, que es la otra contraparte de enfermedad inflamatoria crónica reversible bronquial. Muy bien, no vamos a quedarnos mucho en este tema y vamos a hablar de los fenotipos del asma. El asma actualmente en el GINA se habla como fenotipos, ya que esa clasificación de alérgica y no alérgica hizo que se ampliara más el conocimiento del asma y se supiera cuáles son las causas. Entonces, lo más común era asma clínico por los síntomas, por exacerbaciones graves, refractaria al tratamiento, de inicio precoz, tardío, dependiendo de la edad. Usualmente el asma es más común en niños, ¿no? En menores de 12 años, tardío, puede presentarse en edad adulta. Asma y obesidad, que es otro parámetro muy importante, ¿no? Por el ERGE, por el reflujo gastroesofágico. Y también relacionados a los desencadenantes. Puede ser por alergia, que ya hemos dicho, que es lo más común. Ácaros, polvo, polen, etc. Asma inducida por AINES, que es lo más frecuente que se está viendo cuando pacientes que toman aspirina, naproxeno, ibuprofeno generan una broncoconstricción. Es un asma inducido por AINES, asma inducido por menstruación, que ahora se introdució en el GINA, asma inducido por ejercicio también. Y en el tipo inflamatorio que es importante es el asma eosinofílica, que es el más frecuente. El asma alérgico es mediado por eosinófilos, ¿no? Acá como lo encuentran, y que tiene una buena respuesta a glucocorticoides. Pero la otra que habíamos comentado, ¿se recuerdan? De la intrínseca, es mediada por neutrófilos, linfocitos B y linfocitos T. Y esta es una enfermedad mucho más grave, porque como les había comentado, no tienen respuesta a la farmacología del asma, ¿no? Y se utilizan anticuerpos monoclonales que son antagonistas de inmunoglobulinas, como son y citoquinas, que es el mevanlizumab, por ejemplo, que es es un fármaco que antagoniza la interleuquina 5, ¿no? Si se recuerdan algunos su mecanismo de inmunología. Y para entender ahora todo esto de la farmacología, tenemos que entender la fisiopatología. Lo que nosotros en la academia, los profesores de fármacos, los docentes de fármacos, motivamos al alumno es recordar bien la fisiopatología de una enfermedad para poder entender la farmacología, ya que el fármaco no genera una nueva acción en el cuerpo. Lo que hace el fármaco es bloquear o reactivar una función del organismo que ya está predestinada, ¿no? Y entonces, si por ejemplo tú quieres estudiar fármacos de la hipertensión, debes saber tu fisiología y fisiopatología de la hipertensión. En este caso, en el asma, tenemos que saber cómo ocurre este proceso de broncoconstricción y de inflamación que genera secreción de moco, ¿correcto? Entonces vamos a ver en algo muy simple, chicos. Están viendo. A ver, en un paciente asmático, generalmente la mucosa de la vía respiratoria está dañada. Eso lo predispone más al paciente que un alérgeno, ácaro, polvo, polen, todo lo que ustedes se imaginan, ingrese a la submucosa. Este ácaro, este alérgeno, esta noxa, va a funcionar como un antígeno y va a haber una célula que lo va a reconocer. Esta célula gordita que ven aquí se llama mastocito. Mastocito o célula cebada, como algunos le dicen, ¿no? En algunos de los exámenes. Esta célula cebada o mastocito va a unirse al alérgeno y va a abrir los canales de calcio, lo que se conoce como la desgranulación del mastocito. ¿Qué quiere decir eso? Que el calcio, recuerden eso porque le va a servir mucho en el sistema nervioso central, en lo que ustedes desean. El calcio, al ingresar a la célula,
va a ocasionar que las vesículas que tienen contenido de proteínas, aminoácidos, lo que ustedes desean, va a salir a la pared celular y va a soltarse. Lo mismo pasa en la sinapsis neuronal, si ustedes recuerdan su fisiología. Entonces, el mastocito se va a desgranular y va a generar mediadores inflamatorios. ¿Cuál es el mediador inflamatorio o la citoquina que está principalmente en un mastocito? Es la histamina. Recuerden eso, histamina es mastocito. Esta histamina va a generar un poco de broncoconstricción a nivel de la mucosa, perdón, del músculo liso bronquial. Además, este mastocito en su pared tiene ácido araquidónico y se va a degenerar en la cascada de ácido araquidónico. Y va a generar, mediante la fosfolipasa 2 y la lipoxigenasa, leucotrienos. Estos leucotrienos son mediadores inflamatorios, son citoquinas que van a llamar a nuevas células inflamatorias. Entre ellas tenemos al neutrófilo y al eosinófilo. Pero este mastocito, mediante sus leucotrienos y su cascada del ácido araquidónico, al que llama más es al eosinófilo. Un dato que yo les doy siempre a mis alumnos: el eosinófilo solo se va a elevar o va a ir en una infección de dos cosas: en alergias y en parásitos. El eosinófilo siempre se eleva en esas dos condiciones. Este eosinófilo va a aumentar y toda célula este eosinófilo va a generar anticuerpos para poder reconocer mejor al alérgeno y atacarlo mucho mejor. Y va a generar un anticuerpo que es propio del eosinófilo, que es la inmunoglobulina E. Es importante saber esta inmunoglobulina E porque es la que se va a fijar al alérgeno y más rápido se va a poder atacar a esta noxa. Muy bien, vamos a ir muy rápido. La inflamación va a generar gran cantidad de edema, inflamación, hipersecreción de moco, y además esto va a ir obstruyendo la luz bronquial. Además, el bronquio se caracteriza porque tiene gran cantidad de músculo liso, y el músculo liso tú no lo puedes controlar, sino se controla mediante el sistema simpático y parasimpático. En el sistema simpático tenemos al beta 2 agonista, al receptor. ¿Qué es lo que va a generar? Va a generar una broncodilatación. Por otra parte, va a haber una gran estimulación del muscarínico, que es el parasimpático, mediante su neurotransmisor acetilcolina, va a generar una broncoconstricción, porque se oponen el simpático y el parasimpático. En este caso, en el asma, va a haber una gran cantidad o gran estimulación del muscarínico, y los leucotrienos hacen un poco de broncoconstricción. Por lo tanto, esto va a generar una hiperreactividad bronquial y se va a cerrar el bronquio. ¿Está bien? Ya. Muy bien, entendiendo todo eso muy rápido, muy básico, porque no es detallado la fisiopatología, vamos a entender cuáles son los fármacos para poder inhibir. Actualmente lo último que se ha descubierto es poder inhibirlo más rápido, ¿no? Que es este anticuerpo que va a reconocer al alérgeno y va a empezar toda la cascada inflamatoria. Entonces se ha creado un antagonista de esta inmunoglobulina E que se llama omalizumab, que no lo vamos a detallar porque es muy específico y muy sofisticado. La farmacología del asma se divide en dos: broncodilatadores y antiinflamatorios. ¿Por qué? Porque si se dan cuenta, en toda esta fisiopatología, la primera fase de la fisiopatología del asma es la broncoconstricción, y es lo que da la sintomatología de las sibilancias, del dolor torácico, de la dificultad respiratoria. Por lo tanto, tenemos que inhibir esa broncoconstricción. ¿Y cuál vamos a usar? Los broncodilatadores. Por otra parte, luego de la broncoconstricción, lo que perdura más era lo de adentro. ¿Se recuerdan? La mucosa, la inflamación. Y eso va a usarse los antiinflamatorios. Entonces empezamos. Miren, chicos, rápidamente. Si se dan cuenta, acá el mastocito era la primera célula con el alérgeno. Entonces, si bloqueamos a este mastocito, por lo tanto ya no se va a desencadenar toda la cascada inflamatoria. Y para ello están los estabilizadores de los mastocitos, que como ven, para desgranularse necesita el calcio. Por lo tanto, bloqueamos el calcio y ya ese mastocito está tranquilo. ¿Qué más? Dijimos que unos mediadores inflamatorios se llamaban leucotrienos, ¿no? Que llamaban al eosinófilo. Entonces bloqueemos a los leucotrienos. Si bloqueamos a los leucotrienos, ya no hay eosinófilos y se disminuye la inflamación local del asma. Muy bien. Ahora, dijimos también que ya, todo esto es una inflamación. Hay neutrófilos, eosinófilos, leucotrienos, citoquinas, hay un montón de inflamación aquí. ¿Quién inhibe la inflamación? Como un buen antiinflamatorio, los glucocorticoides, que van a ser otros fármacos que van a utilizarse aquí. Lo otro que estamos diciendo era la broncoconstricción el broncoespasmo del
bronquio, ¿no? Redundando. eh, Dijimos que había receptores. En este caso el beta 2 hacía broncodilatación. Entonces hay que estimularlo más a este beta 2 para poder hacer broncodilatación, beta 2 agonista. Y el muscarínico hacía broncoconstricción, hay que bloquearlo para que no haga esa broncoconstricción. Muy bien, entonces vamos a empezar. Los beta 2 agonistas que tenemos actualmente se clasifican en tres tipos: los de acción corta, acción larga, acción ultra larga. Acción corta porque su mecanismo de acción rápido es en minutos, en horas, y a unas 6, 8 horas ya no tienen efecto. ¿Cuáles son esos? Salbutamol y fenoterol. Y los de acción corta evolucionan a los de acción larga, que duran un día y medio. Pero obvio que su mecanismo de acción de inicio demora entre 2, 3, 4 horas. ¿Cuáles son estos? El salmeterol y el formoterol, ¿correcto? Y la acción ultra larga que ya duran varios días, que actualmente en el Perú no hay. ¿Qué más tenemos que saber aquí? Como toda farmacología es importante saber el mecanismo de acción. El beta 2 agonista tiene una proteína G que está ligada al AMP cíclico. Este AMP cíclico en el beta 2 lo que va a generar es un aumento del GMP cíclico. Y ustedes van a leer, y se los comento, que el GMP cíclico tiene una acción de, al aumentar, de jalar el calcio y liberar la cadena ligera de la miosina. Al liberar la cadena ligera de la miosina y no hay calcio que se una, por lo tanto no hay contracción muscular y por ello genera la broncodilatación y se inhibe la broncoconstricción por ende. Además tiene unos efectos más que son inhibir al mastocito y aumentar la actividad ciliar para botar ese moco, ya que el paciente también se queja de esa tos seca, ¿no? Que tiene una mucosidad ahí adentro pero no lo puede sacar. Ahora, dijimos que lo de acción corta actúan muy rápido. Por lo tanto, si toda esta fisiopatología, ¿qué es lo que más le molesta al paciente? Que no puede respirar por esta broncoconstricción. Por lo tanto, los beta 2 agonistas se utilizan para crisis asmática y mantenimiento. Para una crisis se da un beta 2 agonista porque actúa de inmediato para hacer la broncodilatación y aliviar el síntoma del paciente. En todo tipo de asma se utiliza beta 2 agonista porque lo que molesta, como les digo, más es la broncoconstricción. ¿A qué reacciones adversas tenemos en los beta 2 agonistas? Todo lo que ustedes deben estudiar como receptores beta 1. El beta 1 está en el corazón. Al estimularlo da taquicardia, puede dar movimientos tremor, o sea, movimientos de las manos y otros reacciones adversas como hiperglicemia, hipocalemia, que se lo dejo como tarea para que ustedes puedan descubrir por qué hace eso. Anticolinérgicos. Dijimos que tenemos que bloquear al muscarínico para no hacer broncoconstricción. Muy bien, el mecanismo de acción es fácil, solo bloqueamos nomás y por lo tanto no hay broncoconstricción. Y también aumenta la secreción de moco, inhibe la secreción de moco, ¿ya? Y va a disminuir esos síntomas. También, al igual que los beta 2 agonistas, que son SABA y LABA, ¿no? Que son dos nombres que se les ha puesto en inglés, de short de corto y long de largo, acá también hay SAMA, LAMA, ¿no? SAMA y LAMA, porque M de muscarínico. La acción corta se llama bromuro hipatropio y la acción larga se llama tiotropio. El tiotropio más se utiliza en el EPOC, así que es una pregunta muy importante y un dato importante. El uso es en el asma aguda, siempre se utiliza con un beta 2 agonista porque su función sola es casi inocua. Más se utiliza en el EPOC. ¿Ya? Pero es algo importante saber el mecanismo de acción de los anticolinérgicos. Por otro lado, tenemos a las metilsantinas. Para ello vamos a ver este grafiquito rápidamente aquí. Ya, a ver. Usualmente el beta 2 agonista dijimos que aumenta el AMP cíclico mediante la adenilciclasa. Ahora, este AMP cíclico se degrada, una vez hecho su acción de broncodilatación, se degrada mediante la fosfodiesterasa a 5-AMP. Las metilsantinas, como precursora a la teofilina, lo que va a hacer es inhibir a la fosfodiesterasa. O sea, ya no va a haber metabolismo del AMP cíclico. Por lo tanto, este AMP cíclico va a ir aumentando, ¿correcto? Entonces, si va a ir aumentando, va a haber mayor acción broncodilatadora. Entonces, mucho mejor para que el paciente pueda salir de esta sintomatología. Además, la adenosina, que es un mecanismo que también da broncoconstricción aquí, como ven acá, es inhibida por la teofilina o las metilsantinas. Muy bien, vamos a ver acá entonces. Las metilsantinas como teofilina, minofilina, cafeína y teobromina. Cafeína, ¿se recuerdan la cafeína? Muy bien, también puede hacer toda esta sintomatología, puede hacer este mecanismo de acción, pero lo que dice la literatura es que la cafeína tiene otro mecanismo de acción, más inhibe a otra fosfodiesterasa que esta, que es la fosfodiesterasa 4. Tiene una buena absorción oral,
Por eso se dan cuenta que ustedes toman café y automáticamente ya están despiertos, ¿no? Todo, recuerden, esta farmacología, recuérdense solo con la cafeína. Atraviesa muy bien la placenta, la leche materna, se metaboliza por el citocromo y tiene una disminución disminuida por el anciano por la disminución de la tasa de filtración glomerular renal. ¿Cuál es su mecanismo de acción? Inhibe fosfodiesterasa 4, ya les acabo de decir, aumenta AMP cíclico y GMP cíclico. Aumenta la agonista beta 2, ¿no? Disminuye citoquinas, bloquea la adenosina y disminuye la inflamación. Ahora, lo más importante y lo más que deben recordar de este fármaco que antiguamente se utilizaba en el tratamiento del asma es saber los efectos y las reacciones adversas. Por lo tanto, por eso es que ya no se utiliza. A nivel del sistema nervioso central, ¿qué te da la cafeína? Te da estado de alerta, te da mayor actividad, hiperactividad, sobreexcitación, ¿no? Hasta puede llevar a psicosis, por eso es que se ha dejado de utilizar. A nivel cardiovascular da taquicardia, ¿no? A nivel de trato gastrointestinal aumenta la motilidad intestinal, puede dar diarreas. A nivel del riñón va a mejorar el flujo renal, por lo tanto va a haber mayor orina. Y a nivel del músculo aumenta el tono muscular. Las reacciones adversas que tienen muchas reacciones adversas con arritmias por el aumento de la frecuencia cardíaca a nivel cardiovascular, irritación gástrica, cefalea, hasta mucha excitación puede llegar a convulsiones. Citocromo también porque hay mucha estimulación en citocromo. Reacciones. Vamos entonces al siguiente, a los antiinflamatorios. Los antiinflamatorios como los glucocorticoides pueden ser de tres tipos, al igual que los beta-2 agonistas. Inhalado, como la beclometasona, budesonida y fluticasona. Sistémicos, vía oral como prednisona y endovenoso como metilprednisolona. No tiene efecto broncodilatador, recuerden eso, ningún antiinflamatorio tiene efecto broncodilatador. Lo que va a ser importante del glucocorticoide es que luego de la fase de sintomática de la broncoconstricción hay una fase inflamatoria. Por lo tanto, vamos a inhibir esto y vamos a evitar las exacerbaciones y que la crisis se prolongue. Por lo tanto, se utiliza siempre en prevención del asma, ¿no? Prevención y mantenimiento, y en el uso del asma a largo plazo. Ahora, ¿cuál es su mecanismo de acción? Mediante estimulación de receptores intranucleares disminuye la inflamación, inhibe la lipocortina, por lo tanto se inhibe la fosfolipasa A2 y no se desencadena la cascada de ácido araquidónico. Y por lo tanto disminuye las citoquinas, los leucotrienos y todo. Lo más importante de saber los glucocorticoides es los RAMs locales, por la misma inhalación del PUF, que son candidiasis orofaringia, disfonía, afonía, y a nivel sistémico que son Cushing, osteoporosis, hipertensión, efectos cardiovasculares. Dijimos que el mastocito era una célula que se estimulaba automáticamente por el alérgeno, por lo tanto se utilizaron estabilizadores de los mastocitos o inhibidores de los mastocitos, ¿no? Cromoglicato y nedocromil sódico. Usualmente en el Perú hay cromoglicato. Mecanismo de acción: disminuye la liberación de calcio, o sea, no ingresa calcio, perdón, y por lo tanto no se desgranula, ¿no? Y también, por ende, no inhibe el eosinófilo. Tampoco tiene acción broncodilatadora. ¿En quién se usan los estabilizadores de los mastocitos? En niños. Se ha visto que se utilizan son muy buenos en los niños, especialmente para profilaxis en ejercicios, en asma alérgico y en los asmas por aspirina, por los AINES. ¿Por qué? Porque si ustedes vamos a ver en el siguiente gráfico, cómo el asma por AINES va a generar mayor cantidad de leucotrienos. Pero el estabilizador mastocito, lo más importante es saber el mecanismo de acción y el uso. Por último, dijimos que los leucotrienos se desencadenaba por la cascada del ácido araquidónico, tenemos que inhibirlo también para que no siga esta cadena. Por lo tanto, se cubrían los inhibidores de leucotrienos, que pueden ser por vía oral, que son todos por vía oral, y hay tres fármacos que deben recordar: Zafirlukaz y Montelukaz y Siluetón. ¿Por qué ¿Por qué es importante saber la diferencia? Porque estos dos de aquí bloquean nomás al receptor, o sea, son antagonistas y disminuyen la inflamación. Por lo contrario, el siluetón de frente inhibe a la lipoxigenasa, o sea, ya no va a haber producción de leucotrienos. Acá va a haber producción, pero solo está bloqueando el receptor. Entonces, mucho mejor es el siluetón, pero no hay en el Perú. El uso del Zafirlukaz es en asma por AINES, ya vamos a ver en la siguiente gráfica. Y el uso en el siluetón también es asma por AINES, alérgico y asma por ejercicio. Ahora, ¿por qué les decía esto, chicos? Porque luego de hacer esto que les comentaba, la estimulación del mastocito, se desgranula, la membrana del mastocito va a desencadenar la cascada del ácido araquidónico mediante la fosfolipasa 2, ¿no? Y acá está la 5-lipoxigenasa. Ahora, mediante la ciclooxigenasa se convierte en, prostaglandinas, ¿no? Que es otra clase importante que ustedes deben recordar. Pero saber que por ciclooxigenasa hay prostaglandinas y por lipoxigenasa hay leucotrieno es lo que deben saber en el asma. En el AINES, por ejemplo, se inhibe a la ciclooxigenasa, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, etc. Por lo tanto, hay una
una curva hacia el otro lado, o sea, toda la síntesis de ácido araquidónico se va a pasar para este lado. Por lo tanto, si yo inhibo la ciclooxigenasa, toda la producción del ácido araquidónico va a ser por leucotrienos. Por eso es que el asma por AINES se agrava por la gran producción de leucotrienos. Aquí es donde funciona el silvetón, inhibiendo la lipoxigenasa, o el safir-lucas y el montelukast bloqueando el receptor. ¿Me entienden? Por eso es importante saber eso. Ahora, es importante saber, para concluir, que todo esto está bien, está muy bonito, pero ¿cuál es el fármaco que primero se utiliza en el asma? Siempre va a ser el beta-2 agonista, porque es el que va a aliviar rápidamente los síntomas y es el que hace su acción mucho más rápida. Todo esto se demora, pero más rápido lo hace el beta-2 agonista. ¿Correcto? Muy bien. Y el omalizumab, que dijimos que era un antagonista de inmunoglobulina E, que es lo último y más específico que se ha creado, ya que se ha visto que hay mucha refractariedad en toda esta inflamación y actualmente se usa antagonista de inmunoglobulina E como la omalizumab. Ahora, esto es la farmacología, ¿no? Hay una parte de la farmacología que se llama la terapéutica, que es lo que describe la guía GINA, ¿no? Que ustedes van a aprender, los que me están escuchando más adelante, que es cuándo usar cada uno de estos, en qué etapa. ¿Se recuerdan que yo les comenté que el asma era una enfermedad caracterizada por crisis y por episodios? Bueno, depende de eso, el uso de estos fármacos en las crisis, cuántas crisis tiene y cuántos episodios, ¿no? Pero lo más importante es saber esta, esto básico, que es el mecanismo de acción, los efectos y los tips necesarios para poder saber con la fisiopatología, la farmacología, que es lo más fácil. Muy bien, como les comentaba, mi nombre es Gabriel Castilla, soy interno de medicina de la Ricardo Palma del Hospital José Agurto Tello de Chosica. Soy parte de la docencia de farmacología del grupo de Bizancio y con esto esperamos la familia y mi persona que haya sido de utilidad para cada uno de ustedes, para que le puedan sacar provecho en esta cuarentena y cuando ya vuelan preparados, luego de toda esta emergencia, puedan salir preparados y yendo bien en las clases que ustedes tengan. No te olvides de seguirnos en nuestras páginas web, ahí es donde vamos a colgar estos videos para que ustedes los puedan aprovechar, en nuestro Instagram, ya que te dejamos los números en las futuras clases o ciclos que vamos a dar, y cualquier consulta en la página web vamos a estar muy gustosos de poder responderte, ya que ese es el tiempo que tú estás aprovechando para poder aprender más. Muy bien, muchas gracias y que tengan buen día.